Agradecemos la amable concurrencia de todos ustedes para este evento académico de gran trascendencia enmarcado en este mes de la mujer. No está de más recordarles que el libro es Historia de las Mujeres, volumen 2, coordinado por la doctora Diana Arauz Mercado. Sin más preámbulo, agradecemos también la presencia de la doctora Lorena Jiménez, quien viene en representación del rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Ángel Román. Pedimos a la doctora Jiménez, si es tan amable, nos obsequie con algunas palabras. A nombre del señor rector, el doctor Ángel Román Gutiérrez, les extiendo un cordial saludo y el beneplácito pues que sentimos como universitarios de ser parte de estos eventos, de esta presentación del libro, de que le comentaba ahorita yo a la doctora Amelia, si el 2 significaba obviamente que era segunda parte, esto quiere decir que ya hubo una primera parte y que además este libro fue importante y por eso ahora se presenta esta segunda, una felicitación a las autoras en ese sentido y a todos los que en este momento van a ser parte de esta presentación del libro, porque son pues estas actividades finalmente las que ponen en alto el nombre de la universidad. Y decía yo en una entrevista en la mañana que reflejan este trabajo cotidiano que durante años han hecho investigadoras e investigadores en nuestra universidad respecto del trabajo de las mujeres en la sociedad, en la universidad y en los diferentes ámbitos. Entonces, felicitarlos por este evento, felicidades doctora Diana por este trabajo constante y por este equipo que finalmente yo sé que estas publicaciones no dependen únicamente de una persona, que sí hay quien hace el esfuerzo mayor y que seguramente yo entiendo, ni siquiera lo entiende como un trabajo, sino como un placer el escribir, pero que alrededor de este trabajo que se hace también está la colaboración de otros, en este caso entiendo de la propia dirección académica, de la coordinación de la maestría, doctorado en historia, que son quienes finalmente apoyan para que estos momentos se hagan realidad en la universidad y este libro pueda presentarse ante la comunidad universitaria. Muchísimas felicidades por este trabajo y muchísimas gracias a todos ustedes por su participación en estos momentos que son enriquecedores para conocer esta historia de las mujeres. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bien, pues enseguida tengo el gusto de presentarles a la doctora Rebeca Mejía, quien es licenciada en Historia por esta misma universidad, maestra y doctora en Historiografía por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y creadora del contenido digital Rebeca Grafía. Su tesis doctoral versó sobre la discusión del republicanismo a partir de los clásicos grecolatinos en las obras históricas de la primera mitad del siglo XIX. Actualmente es postdoctorante en el doctorado en Historia de la UAS. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación en voz del doctor Enciso. Gracias a todos los que nos pueden acompañar en esta presentación de Historia de las Mujeres, Voces Interdisciplinarias 2, que la verdad es un honor volver a comentar por aquí con ustedes. Este proyecto surge de una iniciativa que tuvo la doctora Diana Arauz Mercado, aquí presente, en 2021, cuando a pesar de todas las adversidades que se vivieron por la pandemia, Historia de las Mujeres, Voces Interdisciplinarias, volumen 1, vio la luz. Esta obra colectiva tuvo el propósito de reunir
diálogos desde distintas reflexiones de investigadores e investigadoras sobre la mujer. Y este objetivo se repite nuevamente en este segundo volumen con creces. Estos dos libros, se pueden leer sin problema en su conjunto, ¿de acuerdo? Es realmente una serie que se complementa muy bien, ya que sigue abordando desde puntos de vista muy variados y que son ideales para cualquiera que se sienta atraído por el tema o que quiera acercarse a estudios historiográficos recientes sobre el tema de la mujer o de género. Y la postura en este sentido del proyecto es muy clara porque se exponen, como ya se ha dicho, voces interdisciplinarias, es decir, desde distintos campos de estudio, ¿no?, el tema de las mujeres, y por supuesto se asoma la historiografía de género. La verdad es que el dar continuidad a este estudio y a esta publicación es de reconocerse no solo de parte de quien coordina, sino por supuesto de quienes decidieron sumarse y comprometerse con el fin de que esta producción historiográfica pues continúe. Creo yo que está de más decir, especialmente ahorita que estamos arrancando marzo, que por supuesto es un tema que nos concierne a todos, la historia de las mujeres y de género, más allá de cualquier postura política o ideológica o personal que podamos tener, ya que a estas alturas del partido se ha consolidado como una línea historiográfica y de investigación, sí, pero creo que también ya raya en que su lectura, digamos, del tema en general, pues nos concierne a todos, ¿no? Digamos, estar enterados, por lo menos. Pareciera redundante decir que los personajes principales de esta obra son las mujeres y, como ya he dicho bastantes veces, estudiadas desde distintos puntos de vista y fuentes. Esto lo quiero resaltar más adelante. Quizás uno de los retos más difíciles de un libro colectivo es que se sienta unificado entre sus partes, es decir, que haya congruencia y que se complementen sus diferentes secciones. Este libro lo logra, ¿sí? lo logra bastante bien, y como ya se los dije, lo logra también con su hermanito del volumen 1. Entonces, la originalidad del proyecto radica en eso, en la reunión de voces que hablan sobre mujeres, y el libro justamente refleja esta cualidad en su estructura, en su metodología y en cómo cada autor o autora delinea su capítulo, así como las fuentes que decide utilizar. Voy a tratar de ser breve para no, digamos, spoilearles cada capítulo que compone este libro, pero sí me parece importante decir que el primer capítulo arranca con el tema de derecho, con un tema bastante incómodo, bastante difícil, porque es el proceso por violación del artista Artemisia Gentileschi, y está escrito en pluma de la coordinadora de esta obra. Va en dos sentidos este capítulo, más allá de que el tema sea delicado y que no puede pasar indiferente. No es una redacción morbosa, por supuesto que no, se trata de una narración que nos lleva al contexto de la pintora y que sensibiliza en dos sentidos, ¿sí? Tanto el tema de derecho como, por supuesto, la mujer artista en su época, y lo que es llevar a cuestas su formación, su propuesta artística, a la par de estar viviendo de manera tan pública el proceso que ya mencioné. Continuando en la línea de derecho está María Guadalupe Esquivel, con la observación a dos mujeres, Juana Baptista de Araiza y Manuela Hurtado, ante el Tribunal Eclesiástico del Real de Asientos Aguascalientes en 1754. Es una aproximación a fuentes de procesos jurídicos que está muy bien lograda, es muy original, porque no solamente reconstruye todo el caso del que está hablando, sino que también nos puede trasladar a un momento histórico muy específico de la mujer, y en este caso hablar sobre sus conductas, sus ideales, las consecuencias y castigos que se vivieron en la época, etc. En el siguiente capítulo ya pasamos a una observación en otro sentido con la representación, que esta categoría se ha hablado mucho de ella y mucho se utiliza, pero el primer capítulo en inaugurarlo es el de Elba Martínez Rivera,
con un recorrido histórico de los retratos de las mujeres que aparecen en los billetes de México y que funcionan como concepto y símbolo. Este recorrido también está por demás interesante, ver qué mujeres han aparecido de manera impresa, ¿no?, en los billetes, y por supuesto va desde consideraciones estéticas, pero también se asoma este análisis a la moral y a los valores de cada época, ya que obviamente algo que circulaba de manera tan, digamos, tan general y para las masas como lo que puede ser un billete, pues obviamente representaba algo muy importante para cada época. Continuando con la imagen de las mujeres, está también el trabajo de Nancy Lorena Torres junto a Diana Arauz Mercado con las mujeres zacatecanas a través de las fotografías divulgadas en la prensa durante 1928. Estas fotografías también retratan un momento muy interesante y muy específico de la cultura zacatecana, ya que se trata de la etapa post-revolucionaria y que regresa a ciertos esquemas previos a los que tuvo durante la revolución, es decir, para la mujer. Sí, o sea, volvemos como a cierto ideal femenino. Entonces, el tema de la identidad de las mujeres se trastoca en el sentido de los ámbitos público y privado. El siguiente capítulo, también de la mano de la representación, disecciona la novela ¿Dónde estás, corazón?, que es una novela histórica, se sitúa en un momento muy concreto de la Nueva España, en la pluma de Cintia García Bañuelos y Edgar Encina. Aquí vamos a ver el ideal del cuerpo femenino, por ejemplo, el dolor con el personaje de Sor Sebastiana, y creo yo que hablar del cuerpo femenino está más vigente que nunca, sobre todo en una sociedad que, bueno, tiene estándares rígidos y hasta contradictorios, que ya le ha dado la vuelta como al estándar físico de lo femenino, pero más allá de eso, también disecciona el relato con muchas mujeres que se presentan en él, como huérfanas, aristocráticas, solteronas, hijas de caciques y muchas mujeres más. Entonces también aquí de nuevo nos recuerda cómo la literatura va de la mano de la historia y por supuesto cómo lo puede representar de manera muy puntual a veces el mismo discurso, ¿no?, porque va en este sentido la parte de la ficción que a veces retrata de mejor manera la realidad. Por último, no todo va a quedar como en análisis teórico, que como ya les mencioné, cada uno de los capítulos son por demás interesantes, pero este volumen reúne algo que me parece muy importante, que es la organización y la participación social. Por ejemplo, en un capítulo se recuenta el activismo de las mujeres en México durante los siglos XIX y XX, y en el otro se exponen temas de actualidad respecto a la relación de las mujeres con la educación, la historia y la literatura, a raíz del primer foro estudiantil celebrado el año antepasado entre instituciones como el Centro de Actualización de Magisterio CAM y la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la colaboración de la Unidad de Letras. El primero que les menciono está en pluma de Olga Nelly Estrada y habla de las protestas pacíficas llevadas a la cárcel, bueno, o sea, que fueron mujeres arrestadas como Laureana Gray de Clenjas, Rita Cetina Gutiérrez, Emila Galindo, y que, bueno, son figuras muy representativas de la lucha feminista o del empoderamiento femenino o de la lucha por los derechos de las mujeres, especialmente en temas del espacio, me refiero al espacio físico. Y como les dije, por último, el apartado de las autoras Arlet Cancino Vázquez y Sonia Ibarra Valdés, pues sí es muy interesante para quien se perdió ese foro, el cual tuvo continuidad, por cierto, y que aborda pues temas que pudieran ser también delicados, porque el foro tuvo una realización para explorar, por ejemplo, protocolos de prevención en materia de violencia de género en las instituciones educativas y, por ejemplo, su aplicación, el impacto que tiene hablar de ciertos conceptos feministas más allá de las mujeres que se encuentran familiarizadas en ellas. Entonces, aquí este foro fue muy interesante porque se dio entre estudiantes, entre maestras, entre mujeres de diversas edades y, por ejemplo, se habló de manera muy directa respecto a temas como, por ejemplo, el acoso, ¿no?, el acoso laboral o el acoso escolar, o categorías que en ocasiones han sido muy diluidas por internet, como la sororidad, por ejemplo, el ideal feminista, ¿no?, de seguirlo, etcétera. Y por ejemplo,
al final, no sé, se hace un recuento de las encuestas que hubo y de las verdaderas opiniones que tienen, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ahí está muy interesante cómo se iluminan, ¿no?, la manera en que se asimilan estos términos entre mujeres jóvenes y adultas y que además conviven en un mismo espacio. Para finalizar, como dije al inicio, la relevancia de la obra radica en varios puntos, como la continuidad de un trabajo que engloba distintas voces que retratan desde tan diversas aproximaciones, metodologías y fuentes para la historia de las mujeres. Este tipo de obra es un ejercicio historiográfico que, en mi opinión, ya marca una escuela en Zacatecas, es decir, que ya tiene una tradición y que esperemos, por supuesto, continúe. En este sentido, es muy valiosa su preservación y su continuidad, insisto, para seguir dando voz a la historia de las mujeres desde la interdisciplinariedad, justamente desde distintos perfiles también. Muchísimas gracias y felicidades a las autoras y autores que componen este volumen y pues esperemos que venga muy pronto el tercero. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos a la doctora Mejía su brillante exposición. Y a continuación, pues presentaremos con el agrado de siempre a la coordinadora de esta publicación, quien es docente en nuestra universidad, pero antes de eso fue doctora en Historia y realizó trabajos para la Universidad Complutense, para la Autónoma de Madrid y la Real Academia de la Historia. Es autora de diferentes artículos publicados en Japón, en los Estados Unidos, Francia, Escocia, España, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. Ha publicado varios libros individuales y colectivos dentro de las líneas de investigación de historia de las mujeres, historia del derecho e historia medieval. Destacan, entre otras, la protección jurídica de la mujer en Castilla y León, siglos XII al XIV, en 2007. También pensamiento y sensibilidad en el discurso de género, en 2017. Pinceles olvidados, mujeres artistas, 1 y 2 tomos, en 2020 y 2025. En los últimos años recibió 2 reconocimientos: miembro extranjero de la Academia Colombiana de la Historia, premio a la mejor reseña en Novohispano y Mujeres que abrieron camino. Es docente investigadora en la maestría, doctorado en Historia de la UAS y pertenece al cuerpo académico Cultura, Economía y Sociedad en Hispanoamérica y al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Agradeceríamos su intervención, doctora. Pues buenas tardes a todos, a todas. Mil gracias por su interés, su compañía y por distribuir su tiempo, ¿no? Como nos suele suceder en el mes de marzo, pues hay cantidad de eventos. Lo importante para nosotras y también para la salud académica de este libro, pues se concentra el día de hoy. Y en ese sentido, pues empezaría dándole las gracias tanto a la maestra Vélez como a la maestra Jiménez por su presencia, por su colaboración. Como ya lo comentó la doctora Rebeca Mejía, este es un proyecto que nace años atrás, en el 2001, como muy bien lo comentó. Nace en relación a publicar nuestras jornadas, pero en realidad los seminarios sobre historia de las mujeres, voces interdisciplinarias, pues vienen de años atrás, ¿no? Todo esto pues siempre con el ánimo de no solo de juntarnos quienes trabajamos sobre estas disciplinas,
la historia de las mujeres, la teoría de género y los feminismos, sino también con el ánimo de animar a nuestros alumnos y alumnas que se empiezan a interesar por estos temas para que publiquen en relación a lo que vienen investigando, para que den esos primeros pinitos en relación también a sus tesis de maestría y doctorado. En ese sentido, pues me complace muchísimo que este volumen tenga dos de esas aportaciones, en el caso concreto de nuestra compañera Nancy Torres, quien se encuentra haciendo un trabajo de investigación sobre las mujeres zacatecanas y la fotografía en el siglo XX, y también María Guadalupe Esquivel, que se encuentra haciendo un trabajo de archivo respecto a las mujeres novohispanas concentradas en una región de Aguascalientes. Son pues dos de estos ejemplos que nos animan mucho, me animan mucho como coordinadora de esta obra para dar la voz a las nuevas generaciones en lo que atañe a la historia de las mujeres. Nos acompañan también en este volumen voces pues ya con un poquito más de experiencia, como sería por ejemplo el caso de la doctora Olga Nelly Estrada, con una colaboración en relación a la resiliencia de las mujeres y cómo se ha dado este proceso a lo largo y ancho de México. Y pues valdría la pena también recordar que compañeras como ella pues también han estado tanto presencial como virtualmente a lo largo de estos años en los seminarios y también acompañándonos como sinodal en nuestras tesis de maestría y doctorado. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Se trata entonces de seguir consolidando este grupo de alumnas, de maestras, de maestros también trabajando el tema, cosa que, todo hay que comentarlo, no sucedía por ejemplo hace 21 años cuando yo llegué a la UAS, ¿no? Era bastante difícil en nuestros seminarios por aquel entonces, a nivel local, nacional o internacional, cuando nos juntábamos con otras compañeras, la doctora Emilia Reséndez y Norma Gutiérrez, era un poco más difícil que los alumnos, los profesores, los maestros se animaran a trabajar estos temas, a investigar sobre estos temas. Al día de hoy, afortunadamente no. Entonces, pues ese es un gran avance, no solamente a nivel de publicaciones, sino a nivel de investigaciones, a nivel de difusión, ¿no? Sin embargo, bueno, pues obviamente seguimos siendo mayoría las mujeres, ¿no? En este volumen en concreto nos acompaña también el doctor Edgar Adolfo García Encina, junto con la doctora Cintia Bañuelos, en una aportación muy importante en relación a la literatura. Entonces, a la literatura de mujeres. Entonces, en ese sentido, también este volumen acoge aportaciones mixtas, ¿no? Digámoslo así, en el sentido de compartir los temas que nos son afines o empezar, como fue también el caso del primer volumen, a involucrarnos con estas temáticas también desde otras voces, porque el libro no trata únicamente sobre historia, por eso se llama Voces Interdisciplinarias. Sí, el fuerte es la historia, pero obviamente también nos interesa qué hemos hecho las mujeres a lo largo de todos estos años, también en las artes, en la literatura, en el derecho, etcétera. No me restaría sino pues agradecer también a las instituciones que nos ayudaron en lo económico. Como todos sabemos, la parte presupuestal de las publicaciones, ya sea en línea o impresa,
obviamente tiene un costo. Entonces, pues en ese sentido agradezco a nuestro sindicato de profesores, el SPAUAS, quien participa en parte de la edición de este libro. También lo que atañe a la maestría doctorado en historia, tenemos los profesores también derecho dentro de los presupuestos que se nos asignan en las unidades académicas para dedicar parte de esos recursos a los libros. También es patrocinador nuestra maestría doctorado en historia. Y dar las gracias también a la editorial Sesen Balsam, dirigida aquí por mi amigo y colega el doctor José Enciso, quien también en el volumen 1 estuvo pues muy atento a no solamente la edición, sino la corrección de estilo, en compañía del maestro Lizardo, Alejandro Lizardo, y por supuesto pues el cuidado y la atención que siempre tienen en relación a este trabajo, especialmente pues no solo pues a lo largo de toda la edición del volumen, sino también en las imágenes. Pues muchas gracias por esa paciencia y aguantar todas las cuestiones que se dieron ahí al anexar unas imágenes que vienen en el primer artículo a color. Pues todo esto pues también tiene mucho que ver la edición y el cuidado, ¿no? O sea que pues muchísimas gracias por todo el proceso. Sería pues todo de mi parte. Gracias nuevamente por su atención, por su compañía. Invitamos amablemente a la doctora Amelia del Rocío Castillo Flores, quien actualmente es directora de la Unidad Académica de Historia de nuestra querida Universidad Autónoma de Zacatecas. Le pedimos amablemente sus comentarios, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, con el gusto de saludar a todos y cada uno de ustedes. Ahora sí, un placer el poder estar ahora sentada y rodeada de mujeres en este presidium. Un gusto saludar a la doctora Lorena Jiménez Sandoval, secretaria general de nuestra universidad, en representación del señor rector. Definitivamente es momento de alzar la voz las mujeres, y también por eso también saludo con gusto a la doctora Liliana Vélez, coordinadora de igualdad de nuestra universidad. Gracias por acompañarnos. Un gusto colaborar con todas las actividades que tenemos en conjunto y que esperemos que sean más. Gusto saludar nuevamente a la doctora Berenice Mejía, doctorante del posgrado en Historia, precisamente de nuestra unidad académica, y un gusto al doctor José Enciso Contreras, historiador también, jubilado de nuestra universidad. Agradezco la invitación de la doctora Diana Arauz Mercado, coordinadora de este libro Historias de las Mujeres, Voces Interdisciplinarias, del volumen número 2, como ya ustedes lo escucharon. También hubo un volumen número 1, lo hablábamos hace ratito y en la presentación anterior, es color rojito, y que en verdad es maravilloso el poder leerlo y que se complementa con este segundo volumen. Es una obra colectiva que reúne investigaciones de distintas disciplinas como la historia, la antropología, la cultura, la sociología y los estudios en todo nuestro contexto, con el propósito de visibilizar la participación de las mujeres en distintos contextos históricos, culturales y sociales, especialmente en nuestro país. Este libro parte de una idea central: las mujeres han sido históricamente invisibilizadas en los relatos oficiales, por lo que es necesario reconstruir el pasado incorporando sus experiencias, luchas y aportaciones. Este libro está conformado por un prólogo donde precisamente el doctor José Enciso Contreras, de la Asociación de Estudios Filosóficos Francisco García Salinas, describe a la perfección los 7 temas que integran esta obra, comenzando con la extraordinaria investigación de la coordinadora de este libro y representante de nuestra unidad académica de historia, la doctora Diana Arauz Mercado, con el tema Arte Femenino
como espacio de justicia el proceso por violación de Artemisa, pintora italiana que fue violentada y vivió adversidades en su oficio y más por ser mujer. La doctora Arauz nos transmite toda la valentía de Artemisa, quien con el apoyo de su padre logró salir avante ante lamentables sucesos, mismos que llevaron a Artemisa a ser la primera mujer en ingresar a la Academia de Diseño en 1616, y en sus obras mostraba diferentes contextos de distintas mujeres. Cabe resaltar que en este apartado encontraremos en este libro un dossier de ilustraciones que transmiten vivencias que estoy segura que todas las mujeres hemos pasado alguna de ellas en nuestra etapa de nuestra vida y nos podemos reflejar en alguna de estas ilustraciones. Posteriormente, la doctora María Guadalupe Esquivel Olvera, de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, nos presenta a Juana Baptista de Araiza y Manuela de Hurtado, dos mujeres ante el Tribunal Eclesiástico del Real de Asientos Aguascalientes en 1754, compartiéndonos la gran diferencia en el trato entre los sexos, hombres y mujeres, y que hasta la fecha aún se siguen presentando. Se enriquece esta obra con la investigación de otra extraordinaria docente investigadora de nuestra universidad, la doctora Elba Martínez Rivera, quien nos comparte la representación de la imagen femenina en el billete mexicano, mismas que comienzan en el Porfiriato y hasta hoy en día siguen permaneciendo imágenes en nuestros billetes. Más allá de ser una imagen femenina, un atractivo natural, en el siglo XIX la imagen de la mujer representa a la familia y los valores. Hoy podemos decir que las imágenes femeninas con personajes históricos se han convertido en un recurso iconográfico en el dinero mexicano a través del tiempo, transmitiendo a su vez una seguridad. Aunque también se hace referencia en esta obra que es una comparación histórica con personajes representativos masculinos mexicanos, ellos aún siguen teniendo la mayor representatividad hasta en las monedas y en los billetes. Complementando esta obra, la doctora Olga Nelly Estrada de la Universidad de Nuevo León, con su investigación de la resiliencia y discurso de mujeres activistas en México del siglo XIX y XX, esta investigación nos amplía un panorama de las luchas y fortalezas de las mujeres mexicanas a través de la historia hasta la actualidad, enfrentándose a discursos patriarcales y sexistas que nos han llevado a la desigualdad y la subordinación ante ellos. Se habla aquí de la sororidad y de un feminismo interseccional que comenzó a formar parteaguas para el éxito de los movimientos feministas que se viven hasta hoy en día en la actualidad. Así también nos presenta cómo se comienza a considerar la resiliencia como resistencia y empoderamiento de las mujeres, haciendo más conciencia de la educación igualitaria y menos machismo. Pero a pesar de ello, en la actualidad aún la violencia contra las mujeres sigue prevaleciendo. Llega el momento también de poder continuar y leer las notas sobre las imágenes de las mujeres zacatecanas a través de fotografías divulgadas en la prensa de 1928. O sea que faltan 2 años para poder llegar a los 100 años de todo este contexto, donde la doctora Nancy Lorena Torres López y la doctora Diana Arauz de nuestra universidad nos comparten la importancia de la participación de las mujeres en diferentes medios, tanto públicos como privados, pero sobre todo la presencia de las mujeres en la prensa, cómo a través de estas imágenes también comparten características de aquellos entonces que se pueden ir reflejando hasta la actualidad, pero sobre todo también nos transmiten parte de los contextos de las jerarquías sociales y de la cultura y las tradiciones, convirtiéndose en antecedentes importantes para lo que hoy en día aún seguimos viendo en los medios, solamente que hoy utilizando la tecnología. Enriquece este libro el análisis de la obra Una geografía del espacio femenino, el mapa del cuerpo, ¿en dónde estás, corazón?, de Beatriz Espejo, por parte de la doctora Cintia García Bañuelos y del doctor Edgar Encinas,
responsable de nuestra maestría y doctorado en Historia de la UAS. Me voy a permitir leer unas líneas que plasmaron los autores de este apartado de la autora Helen Hughes, que en verdad creo que desde el momento que lo leí también me emocionó mucho y deseo compartírselos. La vida constituye textos a partir de mi cuerpo. Soy ya texto, la historia, el amor, la violencia, el tiempo, el trabajo, el deseo lo inscriben en mi cuerpo, en las que se traducen todas las lenguas de las cosas, de los actos y de los seres, en mi propio seno. En este apartado es donde nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre nuestro propio ser, sobre nuestro propio cuerpo, identificando que tenemos un espacio, un amor propio. Nos invita a las mujeres a seguir resaltando nuestras fortalezas, así como también el posicionamiento que tenemos en espacio, en la situación social y en todo ámbito, con la finalidad de hacer conciencia de nosotros mismos. Las mujeres en la educación, la historia y la literatura conformamos una parte fundamental para el desarrollo de todo entorno y ello se ratifica en el último apartado, donde nos comparten las doctoras Arlet Cancino Vázquez y Sonia Ibarra Valdés de la UAS los resultados de la revisión y valoración del primer foro estudiantil llevado a cabo en mayo del 2024 por el Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas y la Unidad Académica de Letras. En conclusión, puedo decir que Historias de las Mujeres, Voces Interdisciplinarias, coordinado por la doctora Diana Arauz Mercado, constituye un apartado fundamental para la renovación historiográfica contemporánea, al cuestionar los enfoques tradicionales que han relegado a las mujeres a un papel secundario marginal en diversos devenires históricos. La obra no se limita a incorporar figuras femeninas al relato ya existente, sino que propone una transformación metodológica y epistemológica, repensar la historia desde una perspectiva de género que permite identificar las estructuras del poder, las desigualdades y la participación femenina en distintos contextos sociales, económicos y culturales. En definitiva, el libro conforma que la historia de las mujeres no es un campo complementario, sino una perspectiva indispensable para comprender de manera integral los procesos históricos. Integrar estas voces no solo enriquecen el conocimiento del pasado, sino que también permiten reflexionar sobre las desigualdades persistentes en el presente y los desafíos pendientes en la construcción de sociedades más equitativas. Felicito a la coordinadora y a los autores. Agradezco toda la magia que nos comparten en esta obra y me permito comprometerles para poder continuar con un tercer volumen y con todo el apoyo desde la dirección de la Unidad Académica de Historia, con todo el respaldo, y estoy segura que también desde Rectoría y la Secretaría General nos apoyarán para seguir alzando la voz y poder buscar esa igualdad que hoy en día también la universidad es lo que necesita y estamos trabajando para ello. También ahora sí en voz y en responsabilidad de la doctora Vélez, y sé que en conjunto vamos a poder hacer más fuerte nuestra unidad académica, los programas del doctorado y la maestría en Historia, y por ende darle la fortaleza y el brillo de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Enhorabuena. Gracias. Muy bien, pues agradecemos la intervención y las palabras tan certeras de la doctora Castillo Flores. Y creo que ese compromiso ha caído muy bien por aquí entre el personal comprometido con la historia de las mujeres. Miren, me pide la doctora Diana que les haga un comentario breve acerca de la cuestión editorial, y pues realmente editorialmente hay poco que decir, ¿verdad? Pero sí me quedo pensando en el peso, en las consecuencias que tiene la publicación de obras de esta línea de trabajo en Zacatecas. Vino a mi memoria
una presentación de alguna obra o conferencia que se trataba de minería, es decir, un asunto de polvo, tierra, beneficio de minerales, que me tocó exponer junto con mi querido maestro, el doctor Arturo Burnes. Expuso brillantemente el doctor Burnes, como siempre, lleno de números, su exposición sobre la producción de plata y el azogue. Yo hice algo también parecido con la actividad minera en el siglo XVI. Y también recuerdo que el escenario era más o menos tan bonito como este, porque se trataba del salón principal de Palacio de Gobierno. Creo que se le llama ahora el Salón González Ortega. Ya el nombre nos dice todo eso. Ahí está en el fondo del salón un gran óleo de mi general cabalgando un corcel dirigiéndose a la batalla. Pero bueno, de lo que me acuerdo es de que al momento de los comentarios y las preguntas se alzó una manilla por ahí, femenina, y la verdad no me acuerdo quién era. No me acuerdo porque fue hace mucho, de haber sido 2000, 2001. Si me acordara se los diría. Ella nos dijo algo que de momento, nos preguntó algo que no tenía que ver nada con la minería, pero que se nos hizo un poco fuera de lugar, porque era una acusación tanto al maestro Borges, que es un alma de Dios, y a mí, que tampoco lo soy. Y decía, bueno, y en todo esto que nos acaban de exponer, ¿dónde queda el papel de la mujer? Nos quedamos viendo, Borges y yo, pensamos, así, sin que salga de aquí, se los comento, que pues no venía al caso la pregunta porque no se trataba de eso, ¿no? Pero aunque parecía fuera de lugar, insisto, la pregunta históricamente era muy pertinente, historiográficamente era muy pertinente, porque resulta que en ese tiempo nadie se preocupaba en el ambiente académico de la universidad por estudiar la historia de las mujeres. Del enfoque de género, olvídense menos, ¿verdad? Es más, creo que bien a bien, si había avanzado ese tipo de metodologías en el país, no llegaban a estos lares y a estas alturas sobre el nivel del mar aún. Al paso de un cuarto de siglo podemos testimoniar, y yo particularmente con un trabajo que hago a veces como editor, cercano a la labor que hace la doctora Arauz, puedo decir que las cosas han cambiado mucho. Me ha tocado la fortuna de participar en los seminarios, en los grupos, núcleos académicos de algunos posgrados, y ver cómo la temática sobre la mujer ha ido legitimándose. Y como ya se ha dicho aquí por parte de nuestras presentadoras, nadie cuestiona la legitimidad, sino la necesidad creciente de abordar este tipo de casos. No es un asunto gratuito o de moda. Las mismas noticias que se derivan de la prensa, a veces casos desastrosos o monstruosos que atentan en contra de la integridad de las mujeres, lo que pasa en el interior de las aulas y en nuestras instituciones como esta, a veces son cosas terribles que necesitan enfrentarse desde el punto de vista académico. A veces es impresionante cómo verdaderos crímenes pasan como si nada, en delirios de impunidad. Y yo siento que este tipo de obras vienen a fortalecer esa visión del presente y del futuro, de los estudios sobre la mujer y concretamente sobre la condición de la mujer en México y en Zacatecas. De tal manera que no quise dejar pasar la oportunidad sin comentarles esto. Por otro lado, hay un apartado de buenas noticias,
que según nos dice la doctora Arauz, el libro está a disposición de ustedes por la módica cantidad de 100 pesos solo por el día de hoy, haciendo la advertencia que en lo sucesivo y en las librerías costará 150, lo cual tampoco es un precio muy oneroso. Por lo demás, agradecemos la asistencia y la atención de todos ustedes y el trabajo expositor y crítico de nuestras comentaristas. Muchas gracias.